Bueno, ¿cómo están? Veo que de allá acá se sumaron más. Genial. Me voy a volver a presentar para que quede bien grabado, porque bueno, muchos compañeros y compañeras no pueden venir. Así que lo vamos a estar grabando, pero bueno, ustedes ignoren la cámara y pregunten todo lo que ustedes quieran. Bueno, recién me vino una compañera a decir, porque están todos, se ve que súper perdidos igual que yo, que lo que yo les estaba explicando recién de psicosis todavía no les entra en el parcial. Ninguno me dijo, chicas, estamos todos mal. Así que vamos a arrancar de vuelta. Yo pensé que ese sí entraba en su parcial, perdón, ando como estos días, sabrán. De una, ¿te lo querés pensar? Genial, gracias. Yo soy Ro, compañera del centro de estudiantes, estoy entre tercero y cuarto, ahí siempre en la mitad de algo. Hacemos estos grupos de estudio porque creemos que es una herramienta fundamental, ¿sí?, para poder permanecer en la universidad. Reconocemos que muchas veces pagamos cursos por fuera de la facultad y nosotros apostamos a una universidad pública para que sea para todos y todas en igualdad de condiciones. Entonces, no sé si habrán visto, pero hacemos repasos por año de muchísimas materias y la idea es esa, ¿sí?, poder aportar nosotros como gremio estudiantil a esa política que nos parece tan fundamental de la permanencia y el egreso de los y las estudiantes. Así que bueno, ahora sí vamos a arrancar de vuelta con algún tema que les tomen. Yo ya he preparado lo otro, así que ahora espero que me salga bien. Si no, ustedes me pueden preguntar. Lo que vi recién que les entraba solamente a ustedes es lo del tema de la fobia, ¿sí?, estructura fóbica, y el caso de Juanito. ¿Leyeron el caso de Juanito? ¿Qué no entienden? ¿Por dónde van? ¿No lo leyeron? Un resumen. Por el caso de Juanito original es como una cosa así. No lo leyeron. Ok, bueno. Un caso de Juanito. Es octubre. Ya no sabemos ni qué rendir, no importa. Juanito es un niño de 5 años, ¿sí?, que empieza como a tener algunas actitudes y acciones que parecieran ser como de miedo, ¿sí? El tema es que durante es un caso analizado por Freud, durante todo el transcurso del caso analizado, al principio pareciera ser que es un miedo y recién después, al último, Freud termina diciendo de que Juanito tiene histeria de angustia. Pero para llegar a decir que tiene histeria de angustia, hizo un montón de otras teorías antes, porque son las teorías de la angustia, la primera, la segunda y la tercera, que a través de su obra él las fue cambiando, ¿sí?, porque bueno, fue avanzando y estudiando un poco más. Así que bueno, Juanito, 5 años. La primera escena que cuenta, como importante que cuenta el texto, es que él estaba durmiendo, por ejemplo, y se levanta, o sea, él como que ya no podía estar sin su mamá, al parecer. Él lloraba muchísimo, ¿sí?, tenía como mucho miedo, ¿sí?, y no podía estar sin su mamá, y todo el tiempo quería dormir con ella para que le haga mimitos. Eso decía él, ¿sí? Después, un día, él sale a caminar con una de sus niñeras, ¿sí?, y también, cuando llegan a la parte del hipódromo, ¿donde están los caballos? Sí. Ahí cuando llegan a esa parte también es como que le agarra un ataque de llanto y se quiere volver a su casa con su mami para que le haga mimitos, ¿sí? Entonces empieza a tener como esas actitudes, esas acciones, ¿sí?, que llegan a un punto que Freud ahí empieza a diferenciar. La angustia, ¿saben lo que es la angustia? ¿Alguna vez sintieron angustia? Bueno, la angustia es eso cuando en realidad la sentimos, sabemos que es angustia, pero no sabemos qué, una cosa acá, como parece que te están ahorcando y no sabes de qué, pero te sentís pésimo, ¿sí? No, ¿por qué es solamente que nos sentimos pésimos cuando estamos muy angustiados? Porque la angustia no tiene objeto. Entonces no sabemos a qué atribuírselo, o sea, es algo, existe la angustia, la tenemos, pero no tiene objeto, entonces no sabemos por qué, no estoy mal porque me dejó mi novio, no estoy mal porque desaprobé una materia, no estoy mal porque falleció una persona, no sé por qué estoy mal. Nuestro psiquismo, como también una medida de defensa, intenta atribuírsela a algo, ¿sí? Entonces ahí es cuando empezamos a disparar la angustia y le echamos la culpa a cualquier persona.
o cualquier cosa, situación. Pero la angustia se siente así y es tan como si fuera un vacío que tenemos, ¿sí? Porque la angustia viene del inconsciente así como un sentimiento muy puro, ¿sí? Y esto, lo más importante, no tiene objeto. Cuando nosotros decimos que tenemos miedo, es miedo a algo en particular, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a análisis, bueno, seamos psicólogos, psicólogas, por eso siempre decimos que es muy importante el poder de la palabra y poder nombrar las cosas, ¿sí? Cuando nosotros podemos decir, sí, me siento así porque me pasó tal cosa, o con esta ayuda, obviamente, profesional, esa angustia baja de alguna manera, ¿sí? Porque pudimos darle nombre, pudimos decirlo, ¿sí? Y articularlo de alguna manera en el inconsciente. Entonces, la angustia no tiene objeto, el miedo sí. Juanito al principio tenía mucha angustia, ¿sí? Porque no se sabía a qué. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que les dije que él había ido con la niñera y cerca del hipódromo después agarró como un ataque de llanto? Él empieza a tener miedo a los caballos, ¿sí? Entonces ahí es cuando pudo ligar la angustia a un objeto, ¿sí? Que él dijo que eran los caballos. Ahora, miedo le empieza a tener, pero un miedo que ya después en el transcurso del caso se transformó en fobia, ¿sí? La fobia es el miedo a algo y la angustia es angustia que no tiene objeto. Esos son como lo más importante para diferenciar. Le empieza a tener fobia y le empieza a tener miedo a los caballos por una cuestión de que empieza a articular el caballo animal, ¿sí? Con muchas acciones en realidad y cosas que le estaban pasando en su complejo de Edipo, ¿sí? Pero él asocia, esto que les decía recién, nuestro psiquismo como medida de defensa, muchas veces necesita obviamente ligar eso a algo. Entre articulaciones y como nuestro psiquismo está estructurado, es que lo articuló a los caballos. Entonces le tiene miedo a los caballos y ahora le tiene fobia a los caballos, ¿sí? Freud en su análisis empieza a dar cuenta de esto, que en realidad viene por otro lado, que son cosas más del complejo de Edipo que le estaban sucediendo, ¿sí? Empieza a hacer como muchas articulaciones de su vida, o sea, por ejemplo, me acuerdo de alguna parte que decía que en la cama de los padres, en el respaldar, era de madera y tenía tallado un caballo muy grande, ¿sí? Okay. Y ahí él quería ir a acostarse con su mamá para que le haga mimitos, ¿sí? Estaba en plena época esta del complejo de Edipo, y así como esa y otras situaciones más es que se articula igual, es fobia, ¿sí? Al caballo. ¿Van bien? ¿Hasta ahí van entendiendo la diferencia de angustia y fobia? Sí. Ok. Si me quieren ir preguntando, porque yo la verdad es que no me acuerdo un montón, así que yo me voy a ir fijando, porque claro, chicos, encima yo iba a seguir explicándoles cosas y nadie me iba a decir nada. Para el próximo ya saben que ya las sé re bien esas cosas, así que bueno. Bueno. Bien. Esperen que no me quiero decir eso, no sé si es bien, me voy a acordar. Sí, pero una cosa que a mí me pareció muy importante y me di cuenta en el transcurso de que lo iba leyendo es que el padre es un discípulo de Freud. Entonces el análisis al principio lo hace todo el padre. Más adelante después lo analiza Freud todo eso. Sí. Freud hizo mucho, o sea, con Dora también, el padre de Dora también se trataba con él y Dora conocía a toda la familia pero bueno, así salieron y así quedó bien también, muchas cosas pudimos aprender. Pero bueno, en esa época, sí, era como que el padre de Juanito analizando a su hijo. Ahí me estaba viendo y claro, bueno, en el transcurso del caso, ¿sí? Llega un punto en el cual Juanito termina por decir que en realidad lo específico, ¿sí? Que le daba miedo a los caballos, era que un caballo lo mordiera, ¿sí? Y lo que dice Freud es que él en su psiquismo hizo una metáfora, ¿sí? Comparando, o sea, el caballo con el padre, ¿sí? Esa metáfora le dice.
el caballo en realidad no era miedo a un caballo y tampoco era en realidad miedo al padre, ¿sí? Sino era miedo a la castración. Es la angustia de castración, ¿sí? Porque ¿quién viene a castrar, digamos? El padre. Entonces, esa era la angustia que tenía Juanito, ¿sí? Pero a su vez pasaba esto, como dice la compañera. El padre lo analizaba a él al principio, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, creo que hay una escena de la bañera, puede ser, si se acuerdan y me van ayudando, mortal. Que creo que ahí era cuando, por ejemplo, él tiene como estas, empieza a tener fantasías, ¿sí? Con que, por ejemplo, hay una jirafa, y una jirafa es grande, otra jirafa es chiquita. Y en todas esas fantasías, o cuando él jugaba y escenas, el padre estaba presente. Entonces creo que en una escena, no me acuerdo bien, pero le dice el padre, sí, porque este soy yo más grande, y esta jirafa que es chiquita es tu mamá. Entonces como que influyó un montón en todo, en realidad Juanito, pero verdaderamente sí lo tenía esta angustia, y es una angustia de castración. Sí. No, otro detalle también que Juanito estaba obsesionado con su hace Kimby. Y también es una de las primeras batallas que empiezan a contar, digamos, ahí en el relato del caso, que estaba obsesionado con eso y como que ahí empieza a desencadenarse una serie de cuestiones con relación a su hace pipí. Su hace pipí. Me da mucha gracia cuando lo leo. Sí, claro, porque en realidad él empieza como a compararse, o sea, en general, ¿no? En esta edad se empiezan como a ver qué tienen, qué no tienen, qué les falta, diría Freud, que no. Entonces, bueno, él se da cuenta de su hace pipí y ahora su hace pipí es como reinar el universo. O muchas veces creo que en una parte del texto dice como que quiere que su mamá le toque el hace pipí o le vea el hace pipí y se lo quiere mostrar y qué sé yo. Son todas cosas, ¿sí? Puramente de la angustia de castración, ¿sí? Y la angustia, yo recién preguntaba si alguna vez habían sentido angustia. La angustia de castración es como el triple de la angustia normal, digamos, se siente muy, muy fuerte y muy vacío, por eso es que termina siendo una fobia, digamos, ¿sí? Porque sí o sí necesitaba articularlo a algo y de manera urgente. Lo que sucede al final del caso, más o menos, me voy acordando a partes, es que Juanito, él resuelve ese problema que tiene, lo resuelve casi que solo, a través de una fantasía, ¿sí? Entonces quiero que vean cómo es las fantasías, porque después tienen un texto que ahí también en el cronograma, que se llama Del deseo y la demanda, cómo las fantasías también ocupan un lugar súper importante, porque él pudo resolver su complejo de Edipo a través de una fantasía, ¿sí? Si hay otras dudas, me quieren ir diciendo y yo les digo, o de otros textos, así hablamos, y no les repito un montón y aparte que ya no tengo ni voz. ¿Quieren o no? Me faltan los comentarios de la gente que está virtual, pero bueno, se los subiremos después. Nada, que en el caso de Juanito también están las fases de la litera de angustia que se las explica ahí, que son tres. Sí. El sueño este de angustia, cuando él sueña que... un sueño de angustia, no me acuerdo cuál era el sueño. Sí, el sueño que la mamá está lejos. Claro. Después la otra fase. Sí, ya sé, justo encontré lo que estás diciendo. Pero eso es me parece importante a mí la fase. Sí. Pero yo en la segunda lo que rescataba es que el niño se mueve a una representación inconsciente reprimida. El afecto por contraventura se articula con esta representación inconsciente reprimida que es el caballo. Ahí como que se pasa, claro, se queda el caballo. Y la tercera fase de angustia, dice por metonimia, el pobre caballo se desplaza a otra representación hasta que Juanito no quiere salir más en la calle, digamos, ese es el punto máximo. Sí. Porque también en la época donde había muchos caballos en la calle. Claro, tal cual. Pobre. No le quedó otra que encerrarse. Tengo una idea para hacerlo. Yo tengo el caso de Juanito escrito súper en criollo y así lo estudié yo. ¿Te pasamos nuestro mail? ¿Cómo? ¿Te pasamos nuestro mail y nos pasas? Es muy grande este archivo. Lo hice yo acá. Un montón. Esto es toda la materia. Lo que podemos hacer, si quieren, vieron que está la fotocopiadora abierta cuando terminemos.
Yo se lo puedo prestar, lo dejo ahí y el que quiera le saca copia a la parte que entra, no a todo esto. Pero se me había ocurrido de que de última yo lo puedo ir leyendo y me van escuchando porque está súper clarito, no es el texto que no se entiende. Y lo vamos hablando, ¿les parece? Así se los digo en orden. ¿Quieren? Bueno. El caso acá dice que Freud está escribiendo 3 ensayos y una de las cosas que quiere comprobar en este caso son las 3 hipótesis que hizo en ese texto. ¿Sí? 3 ensayos para una teoría psicosexual. ¿Saben cuál es ese texto? Sí. Bien. Entonces, el caso se divide en 3. La primera parte es donde el padre de Juanito analiza el caso. El padre de Juanito era aprendiz de Freud, como decía recién la compañera. El padre de Juanito es el que observa este caso y analiza con la supervisión de Freud. Es todo lo que va detallando el padre, o sea, todos los escritos son escritos del padre. Lo importante acá es el nacimiento de la hermana de Juanito, de 3 años y medio, ya que él estaba muy apegado a la madre y siempre se quería ir a dormir en la cama con ella. Y el padre le decía que se vaya y la madre le decía: Juanito, no vas a venir a la cama con mamá. O sea, el padre lo echaba, no quería, o sea, no te dormía a tu cama, y la madre lo traía todo el tiempo. Es decir, estaba erotizado con la madre y a los 3 años y medio nace la hermana. Y ahí sí definitivamente lo sacan de la cama. Juanito se empieza a masturbar. Cosas importantes a tener en cuenta. 3 momentos que observa el padre, donde va surgiendo la fobia, todas las fantasías de Juanito y la intervención de Freud. Bien. El padre escribe el análisis, que sería la segunda parte. Inducía mucho las respuestas de Juanito, esto que les decía yo, esto es jirafa grande soy yo, esta otra soy tu mamá. Entonces este análisis no se puede tomar como un buen análisis. Primero ocurre notablemente ya que había nacido la hermana. Él tenía alrededor de 3 años y medio y Juanito aparece llorando en la cama de los padres. Y dice que había tenido un sueño, y acá se ve la angustia, porque el sueño es que la mamá estaba lejos, lo que decía la compañera. Y él no tiene ninguna mami para hacerse cumplido. Al día siguiente, la niñera lo lleva al parque, iba caminando al parque y él se angustia y empieza a llorar. Y dice: quiero volver a mi casa a hacerme cumplidos con mi mamá. ¿Sí? La angustia no tiene objeto, esto que les había explicado al principio. No sabe por qué llora, solo dice que quiere volver con su mami. En cambio, cuando se puede localizar aquello que lo angustia, esa angustia se transforma en miedo. Entonces, la fobia es miedo es una angustia puesta en alto. Primer momento, surge la angustia en un sueño, ¿sí? El que les dije recién. Segundo momento, vuelve a aparecer la angustia cuando sale de la casa yendo al parque con la niñera. Y tercer momento es cuando surge el miedo que aparece la fobia, ¿sí? La madre en otro día del paseo en el parque, ella lo saca de paseo, ¿sí? La madre, para ver si lloraba porque lo extrañaba o qué le pasaba. Lo saca y él empieza a llorar y la madre le pregunta qué le pasa y le dice que le tiene miedo a un caballo, ¿sí? Que un caballo le muerda. La madre le pregunta por qué. Pero él le dice que es porque vio un caballo tumbarse e hizo barullo con las patas. O sea, como se dio vuelta y empezó a hacer con las patas así, para arriba, ¿no? De área miedo, sí. El tumbar del caballo se relaciona con un amigo que tenía Juanito en una residencia de verano que se llama Admungen. Él tenía un amigo preferido que se llamaba Fritz, hijo de las personas que cuidaban el lugar. Juanito y Fritz jugaban al caballito, uno lo llevaba al otro. Una vez, Fritz se cae y se lastima y le sale sangre. Y esto se relaciona con su deseo de matar al padre y poder estar con la madre. O sea, él estaba jugando, ¿sí? Sí, es súper, esto es así, chicos. Y digan que la primera parte es todo pene y todo, no sé, todo, una oración 3 veces pene. Eso que dice ahí es porque, claro, él estaba simbolizando en el juego, ¿sí? Con su amigo. Y cuando se cae, que en realidad pareciera ser, yo después, bueno, en otro que había leído, como que él lo empuja o algo así, le sale sangre y es esto que le saca, el deseo de poder matar al padre porque él relacionaba al padre con el caballo, ¿sí? Bien, en la fobia lo que sucede es que se reprime el deseo de matar al padre y ese sadismo se transforma en angustia. Y esa angustia se pone o inviste en un objeto externo, en el caso de Juanito, el caballo. ¿Por qué un caballo? Por un lado, porque era su animal preferido, y por otro, el tumbarse al caerse del caballo se relaciona con lo que quiere que le pase al padre, o sea, que se muera, digamos.
No sé. La fobia al caballo se relaciona con un montón de cosas que tienen que ver con su sexualidad. El barullo de las patas se relaciona con el barullo que hace Juanito con los pies cuando patea, cuando no quiere dejar de jugar, para ir al baño a hacer lump, ¿sí? Que él le decía lump, de caca, cuando quería ir a hacer caca le decía mami quiero hacer lump, tenía esas palabras. Y esta es una palabra que inventa Juanito, que en alemán significaba salchicha. Escuchen, la panza gorda del caballo le hace acordar a la panza llena de lump, que a su vez esa panza cargada de lump le hace acordar a la panza de su madre cuando estaba embarazada de su hermanita. Eso que yo les dije hace rato, de cómo pareciera que es re loco, pero nuestro psiquismo actúa así todo el tiempo, ¿sí? Hasta ahora, porque somos todos neuróticos. Todo el tiempo lo estamos relacionando, ¿sí? Y articulando. Por un lado, porque necesitamos darle siempre explicación a las cosas. Y por otro, porque la angustia, esto que dice acá, sí o sí necesita ser articulada, ¿sí? Siempre va a tener algún porqué. Pero nuestro psiquismo en esa asociación libre empieza a articularlo, ¿sí? Bien. Acá Freud, en esto que le acabo de decir del lump, ve la primera teoría sexual. ¿Se acuerdan que estaba queriendo comprobar las 3 teorías de 3 ensayos? Ve la primera teoría sexual, la teoría de la cloaca, donde los nenes son comidos por la boca y paridos por el ano. ¿Sí? Esa es su primera teoría, que es cuando los niños no saben de dónde vienen los bebés y piensan que la madre se los come y porque le ven la panza así no lo entienden, digamos. Esa es la teoría de la cloaca que propone Freud. El caballo tiene que ver con la madre porque el caballo tiene un hace pipí grande. Eso lo dice Juanito. Y como Juanito en esa época creía que su mamá tenía, dice Freud, es que lo relaciona también con la madre. Juanito tiene una fantasía de que a la madre se le levanta la camisa. Y esto tiene que ver con la premisa universal del pene. Y hay una tercera teoría infantil que es la concepción sádica del coito. ¿Sí? Bien. Freud le preguntó muchas veces al padre de Juanito si éste habría escuchado alguna vez a ellos tener coito. El padre le dice que no. Freud no le cree mucho porque Juanito en un momento le dice que le quiere pegar con una fusta, ¿saben lo que es una fusta? Un caballo. Le quiere pegar con una fusta, que es con la que se les pega a los caballos, y con un batidor de alfombras a la madre. Freud ve el placer sádico de pegarlo a la madre y la concepción sádica del coito, de creer que el padre se relaciona con la madre a través del sadismo. Bien, las fantasías de Juanito. La primera es la de la camisa que les decía recién, que dice Freud que hay una fantasía onanista. Y acá cita, dice así. Juanito le cuenta: papi, me pasé el dedo un poquito por el hace pipí y vi a mi mami toda desnuda en camisa y ella dejó ver el hace pipí. Entonces me saqué rápido la mano del hace pipí. Eso está literal del texto, posta. Bien, esta fantasía, dice Freud, muestra 2 cosas. ¿Saben por qué nos da risa? Porque somos todos neuróticos. Nuestro mecanismo de defensa está actuando, que no sepan. Bien, esta fantasía, sí, claro. Esta fantasía, dice Freud, muestra 2 cosas. Que Juanito, en ese momento, no acepta que las mujeres no tienen hacer pipí porque la vio a la madre con pene, o sea, la universalidad del pene. Y otra es que la madre lo había retado hace un tiempo y le había dicho que si se tocaba el hace pipí iba a llamar al médico para que se lo corte. Se ve esta amenaza que tiene efecto a posteriori cuando hace la fantasía, ¿sí? Otra fantasía es la fantasía de la jirafa. Él está jugando en la habitación y hace bollitos con papel y cuenta una fantasía al padre y le dice que había en la habitación una jirafa grande y una chiquita y arrugada. La grande ha gritado porque yo le he quitado la arrugada. Luego dejó de gritar, entonces yo me senté arriba de la arrugada. El padre de Juanito, yo acá tengo esto explicado, lo tengo así como redactado como alguien que me dictó, así que por eso está así, por lo que voy a decir ahora. El padre de Juanito se mandó la gran intervención, siendo sarcástico. La jirafa grande soy yo, es decir, mi pene. Encima yo tengo acá mis anotaciones también. Bueno, él escribe eso en su análisis y que la jirafa arrugada es el órgano genital de su mujer, que simboliza a la madre, el clítoris de la madre. Por eso grita cuando viene la jirafa, que soy yo. Pero al final de su fantasía, Juanito se sienta arriba de la jirafa chica
y la jirafa grande deja de gritar. Eso simboliza el apoderarse de la madre y ganarle al padre. O sea, el padre con Juanito estaban con las dos jirafas viendo quién era el más grande y no sé. No hace falta que me lo explique. ¿Por qué la jirafa grande grita? Porque es el padre que le grita a Juanito para que salga de la cama. Eso que había dicho yo hace rato que lo sacaba. Luego de esta fantasía, el padre lleva a Juanito al consultorio de Freud y ahí Juanito le dice que lo que le da miedo de los caballos es lo negro que tienen alrededor de los ojos y la boca. Freud interpreta esto como que el caballo es el padre y que eso negro alrededor de los ojos son los anteojos. ¿Sí? El padre usaba anteojos. Y lo negro alrededor de la boca son los bigotes y la barba del padre. Freud interviene y le explica el Edipo a Juanito. Así de simple. Y así fue como después empezó todo a resolverse. O sea. Le dice que él tiene mucho cariño a su mamá y que le tiene miedo a su papá por querer tanto a su mamá. ¿Qué cree Freud? Cree que Juanito le tiene miedo al padre porque viene a ser su rival con respecto a la madre. Lacan dirá otra cosa luego. Eso se lo dice a Juanito, o sea, dice cariño a la madre y oscuridad al padre, sofocados, se convierte en angustia al caballo. Luego Lacan dice que acá Freud intervino como padre simbólico explicando el Edipo, ¿sí? En esto de que el padre de Juanito lo estaba analizando, ¿sí? No era un padre, ¿se acuerdan los 3 tiempos del Edipo? No era un padre potente que le iba a poder otorgar el falo, los cargos y que él se los guarda en el bolsillo y bueno, todo eso. No le iba a poder hacer porque el padre de Juanito lo estaba analizando, ¿sí? Entonces lo que hace Freud es eso, intervenir, ¿sí? En el registro de lo simbólico, dice Lacan, explicándole el Edipo. Punto. O sea, le dijo lo que les acabo de leer, es así tal cual. Bien. Luego de la visita, Juanito le dice al padre: papi, no trotes de mí. Tiene como un lapsus, ¿sí? Y el padre lo analiza y dice que es el deseo reprimido que sale en ese lapsus, que es el que se vaya de viaje para siempre, por ejemplo, y que Juanito se pueda acostar con su madre. O sea, el que le dijo no te trotes de mí es como no pases por encima mío o una cosa así, ¿sí? Luego relata el padre que a Juanito empieza a reprimir, ¿sí? Y es porque comienza a formar los diques anímicos, dice Freud. El asco encubre el placer reprimido de ver a la madre hacer lum. ¿Se acuerdan que hace un ratito tenía él la fantasía, por ejemplo, de la camisa y que ve a la madre? Bueno, ahora ya le empieza como a dar asco, si ya no la quiere ver así. Entonces, esto es la formación de los diques anímicos que eran asco, vergüenza y moral. Bien. Fantasía de la bañera. Dice Juanito, estoy en la bañera y entonces viene el mecánico, que sería el plomero, y la desatornilla y entonces toma un gran taladro y me lo mete en la panza. Bien, el padre también lo analiza y dice que lo que quiere decir es: estoy en la cama con mamá, que sería la bañera, y viene papá y me desaloja con su gran pene. O sea, ¿se dan cuenta? Por eso es que no es un buen análisis. ¿Sirve para comprobar las teorías, 3 teorías de Freud? Sí. Para entender la historia de angustia también, pero después el caso en sí, no. Se darán cuenta ya. Bien. Cuando nace Hannah, la hermana de Juanito, él empieza a preguntar de dónde nacen los niños. Y esto lo nombra Freud en 3 ensayos, donde ahí relaciona la cesta de la cigüeña, donde crearon los bebés, con los carros que arrastran los caballos, ¿sí? En un gran momento, Juanito jugaba con una muñeca que era su preferida, que se llamaba Grete, frente a una niñera. Por la boca le metía una cuchilla, que era la madre, y luego la sacaba por un agujero entre las piernas, y cuando sacaba la cuchilla, la niñera le decía: ahí está el hace pipí. Y ahí se ve la relación entre pene e hijo, la ecuación simbólica, ¿se la acuerdan? ¿Sí? La de dinero, regalo, pene. Bien. La cuchilla sale como sale el lum por donde está el hace pipí de la madre. Bien. La fantasía del instalador. Dice Juanito que fantaseó que vino el instalador y con unas tenazas le quitó primero el trasero y después le puso otro. Él me ha dicho, enseña el trasero, y yo he tenido que darme vuelta y me lo he quitado. Y él me ha dicho, enséñame el hace pipí. Es decir, le sacó el trasero y le puso el hace pipí.
Esto después va a decir Lacan que es la fantasía con la que él resuelve la castración, eso que les decía hace rato. Lo que dice Freud es que se ve el complejo de castración, le sacan algo y le ponen otra cosa. A esta fantasía y la siguiente son las fantasías conclusivas en las que se resuelve la castración y el Edipo. Juanito le dice a su papá, juega con los hijos imaginarios y que la mami de los niños es su mamá y que él es papá, o sea, Juanito era el padre, digamos, fantaseaba con hijos que tenía con la madre. Y dice, a la izquierda está la abuela de los niños y tú eres el abuelo. O sea, lo posiciona al padre como Juanito como abuelo. ¿Sí? En la fantasía, él se casa con su mamá y su papá se casa con su mamá, o sea, con su abuelo. ¿Se entiende? Así Juanito resuelve el Edipo de una manera más adecuada que matándolo al padre. Bien. La tercera parte, eso es como toda el historial clínico y las fantasías, lo que Juanito va a decir. La tercera parte del caso es la teoría. ¿Sí? El análisis del caso lo realiza en 3 dimensiones o en 3 sentidos. Primero quiere saber si el caso Juanito apoya las 3 tesis de ensayos. Sí las apoya, lo que le decía antes. Después se pregunta si el caso Juanito contribuye al entendimiento de la fobia, y si lo hace. Y por último se pregunta si el caso Juanito esclarece la vida sexual infantil en general. Y no lo hace porque no sirve para explicar la vida sexual de cualquier niño, porque Juanito era un neurótico, no era cualquier niño. No puedes pensar en base a Juanito un niño sano porque estaba predispuesto a la neurosis. La madre lo era y es hereditario. Bien. Las fantasías de Juanito eran influenciadas por su gestión del padre, pero las fantasías que se ven en las teorías sexuales infantiles no están influenciadas por el padre. La de la muñeca, la de la camisa, porque las teorías sexuales infantiles era algo que el padre de Juanito desconocía porque Freud no se las había contado. Por eso le sirve como un montón y ahí los puede comprobar. Bien. La teoría de la fobia. La fobia es una histeria de angustia. ¿Sí? En el curso de la fobia de Juanito se fueron reprimiendo. El placer genital, dejó de masturbarse, y el placer excrementicio. Le empieza a dar asco los calzones de su madre. La histeria es el negativo de la perversión, por eso relega y reprime. ¿Sí? La zona genital y reprime a favor de otras zonas. ¿Sí? ¿Por qué es el negativo de la perversión? ¿Lo saben a eso? La histeria es el negativo de la perversión. Histérico, fantasea, el perverso no. Claro. El perverso directamente va a actuar, no tiene una barrera, no tiene una censura, directamente pasa al acting, ¿sí? Al acto de una. El neurótico fantasea, da mil vueltas, va a fantasear que va a matar a alguien y no lo va a matar. Por eso es el negativo de la perversión. Va a reprimir unas formas de obtener el placer, va a obtenerlo de otras formas socialmente aceptadas. Antes de esa represión, Juanito era homosexual, como cualquier niño perverso polimorfo, y esto se ve en la amistad con su amigo preferido. Juanito es un pequeño Edipo, desea a su madre, deseo que nace en las ausencias del padre, en la residencia de verano donde dormía con ella. Entonces quería que el padre se fuera de viaje de manera permanente, en realidad era un deseo de que él muriera. La angustia ante el padre surge del deseo de la muerte contra él. Juanito ama y odia al padre. Es decir, Juanito reprime todos sus impulsos, el odio al padre y el deseo de masturbarse, porque está erotizado con la madre. Y esto se transforma en angustia, y es preferible angustiarse ante un caballo que te puede morder y no ante tu padre. Recordemos el beneficio primario de la enfermedad. Satisfago las pulsiones en el síntoma. ¿Sí? En cuanto al beneficio secundario de la enfermedad de Juanito, es que como tenía esa fobia, la madre le dejaba hacerse cumplidos con ella. La fobia es un estado patológico donde hay un miedo especializado. El miedo de Juanito era que un caballo blanco lo muerda, ese mismo que él había visto que se caía. La fobia es una histeria de angustia, porque hay represión y olvido absoluto. Juanito, luego cuando es grande, Freud se lo encuentra y le pregunta si se acuerda algo. Y él le dice que no se acuerda absolutamente nada. Diferencia entre histeria de angustia e histeria de conversión. En esta última, el afecto llega al cuerpo y ahí se hace el síntoma conversivo. Y en la histeria de angustia se liga el afecto a un objeto externo.
y antes de ligarse, el afecto se transforma en angustia. Las fantasías de Juanito son retoños de lo reprimido primario. Colorín colorado. Ahí termina esto de Juanito. Vieron que está como súper rebajado a tierra, y se entiende, por eso está en criollo todas las palabras. ¿Lo entendieron bien? ¿Lo van como de uno? Genial. No sé si les quedó alguna duda de eso. No es tan difícil ese caso, me parece. Creo que era más difícil lograr. Aquí. A ver. ¿Podemos ver lo que dice Lacan sobre ese caso? Sí, quería ver cuál era exactamente. No, acá está. El 15. Yo no tengo ordenado. Bueno, ahora sí, voy a encontrar el texto. Recién, bueno, vimos lo que era el caso Juanito desde Freud, y ahora no estoy segura, creo que es el práctico 15, ¿lo tienen ustedes? Si no me equivoco. Sí, que son las elaboraciones lacanianas de la fobia. Así que vamos a ver esa parte, que es el seminario 4. Sí. Bueno, les voy a ir leyendo como recién y de último me paran y vamos hablando, ¿les parece? Bueno. En seminario 4, la relación de objeto. Es la clase 13 del complejo de castración. Bien, acá veremos qué pasa con el padre, con la madre y la falla edípica. El padre de Juanito es un buen tipo, dice Lacan. Recordemos que el padre del segundo tiempo, que viene a privar a la madre del niño, que no tiene que ser a los ojos del niño un buen tipo, tiene que ser temible, omnipotente, despótico. Y el padre de Juanito, a los ojos de Juanito, era un buen tipo. Dice Lacan, el buen padre real no es el buen padre simbólico. En el tercer tiempo hay un padre real, de carne y hueso, que encarna la función de ley. Para que esto ocurra en el segundo tiempo, el padre tuvo que privar. Entonces, en Juanito no aparece ni un padre imaginario en el segundo tiempo que sea de amenaza, ni un padre de la ley. ¿Por qué? Porque el real es bueno, ¿sí? O sea, no cumplió ninguna función el padre de Juanito. El que hace de padre simbólico en un momento, porque le explica el Edipo a Juanito, es Freud. Es cuando le dice, vos le tenés miedo a tu padre por querer tanto a tu madre. Entonces ordena las cosas un poco ahí, pero Lacan dice que Freud haga de padre simbólico no alcanza, porque no aparece el padre privador del segundo tiempo, padre imaginario que lo amenace con cortarle el pelo, que es temible y odiable. El padre de Juanito no lo era. ¿Cómo era la madre de Juanito? Era fálica. El falo de la madre de Juanito, su falo imaginario, hasta que nace la hermana, ¿sí? Porque la madre admitía a Juanito cada mañana en la cama y el padre de Juanito lo dejaba fuera del juego. Lacan dice, el niño, siempre en el primer tiempo, siente al falo imaginario como centro del deseo de la madre. El niño sabe que la madre desea algo que es el falo. ¿Se acuerdan de eso? De que el estadio del espejo y demás. Bien. El niño dice que para la madre puede ser la metáfora del amor hacia el padre del niño, o la metonimia de su deseo de falo. ¿Qué era Juanito para la madre? La metonimia de su deseo de falo. Es decir, Juanito no era un ser que representaba el amor hacia ese hombre que ella respetaba, sino era tomado como un objeto que le tapaba su falta a su madre fálica. Bien. Va a ser diferencia entre el objeto fetiche, que es donde se hubiese quedado Juanito, y el objeto fóbico.
Si Juanito no hubiese hecho la fobia y no se hubiese separado de la madre, hubiera quedado como el objeto fetiche de la madre. El objeto fetiche es un objeto que le tapa la falta materna o la falta del otro con mayúscula. El objeto fóbico es una metáfora del padre. El caballo representa el significante nombre del padre, que en su Edipo no hay. El objeto fetiche tapa la castración y el fóbico ayuda a castrar. ¿Entendieron ahí la diferencia? Acá nos está hablando de que hace diferencia entre el objeto fetiche, ¿sí?, y el objeto fóbico. Si Juanito no hacía la fobia, digamos, en su psiquismo, iba a quedar como objeto fetiche de la madre, ¿sí? Porque la madre como que lo usaba Juanito para tapar su falta, ¿sí?, porque era fálica. Entonces, acá nos dice, el objeto fetiche es el que tapa la castración y el objeto fóbico es el que ayuda a castrar, porque como el padre de Juanito no lo iba a venir a castrar por esto de que era un tipo bueno y no lo iba a privar, ¿sí?, él crea la fobia, ¿se entiende? Pero fue mucho más sano, dice acá, crear esa fobia que a quedar como objeto fetiche de la madre, ¿sí? Juanito estaba como objeto fetiche de la madre y su pene comienza a transformarse en algo muy real, dice Lacan, porque tiene erecciones con la madre, que él no sabe cómo soportar porque él no está amenazado por el padre, no lo privaba. Entonces en ese momento nace Hannah, la hermanita, que lo saca de su posición de falo imaginario de la madre y su hermanita es quien termina privando a Juanito, ¿sí? Porque ahora ella va a ser el falo imaginario de la madre y Juanito se queda en la nada. Y ahí es donde surge la angustia. Es decir, él era el falo imaginario de la madre. El niño se identifica con el significante deseo de la madre y está en posición de falo imaginario. Nace Hannah y él pierde la identificación al deseo de la madre y cuando se tiene que identificar con el significante nombre del padre para hacer metáfora y constituirse como sujeto, no hay nombre del padre. Entonces se queda en la nada. Él no es ni falo imaginario, ni sujeto, ni nada. Queda como en un agujero negro y ahí es donde surge lo real, del registro de lo real, que es la angustia. Y ahí surge el objeto fóbico, que es el caballo, que representa al nombre del padre, que en su Edipo no hay, porque falta. ¿Se entiende? Vieron que Lacan como que le da una vuelta de rosca a todo el caso. Bien, pregunta Lacan. ¿A qué se enfrenta Juanito? Esta es una plataforma giratoria, una plataforma que gira entre la perversión y la neurosis. O sea, queda siendo un perverso o se hace un neurótico. Es decir, o se queda como falo imaginario de la madre o hace la fobia. Se hace sujeto agarrado y es neurótico. Está metido en un punto de encuentro que es el paraíso del señuelo intersubjetivo. Esto sería la trampa materna. La trampa que le pone la madre de quedar como su falo imaginario. La trampa es la posibilidad de ser devorado por la madre. ¿Se acuerdan de la madre cocodrilo que come a los hijos? Bueno, es esa madre. Bien. Por eso Juanito se angustiaba ante eso negro alrededor de la boca del caballo. Esa boca del caballo, que lo puede morder, representa la boca del caballo materno, dice Lacan, que se lo puede tragar. Para Freud, la fijación de la libido en la histeria de angustia es oral. ¿Sí? Los objetos de la fobia son significantes, son símbolos, simbolizan el nombre del padre y tienen una función que no es la misma función de la fobia. La función de los objetos de la fobia es diferente a la función de la fobia. ¿Sí? La función de los objetos de la fobia es suplir al significante nombre del padre. Y la función de la fobia es que hay miedo, entonces es proteger de la angustia. ¿Está? Bien. Después también tienen el seminario 4, pero la clase 14, que se llama el significante en lo real. Juanito es la metonimia del falo de su madre, y que todo el drama comienza cuando emerge el padre real de Juanito, cuando tiene erecciones con la madre, y que es un pene real que no puede soportar porque no está amenazado. Cuando se encuentra Juanito o cualquier niño en la captura imaginaria, o sea, falo imaginario de la madre, en la trampa de ser objeto de la madre, lo mejor que le puede pasar es darse cuenta de que él es algo diferente de lo deseado. Es decir, que el niño pueda diferenciarse del fallo imaginario, pueda salirse de esa posición. Y Juanito lo logró con la fobia y la hermana. Hay quienes no salen y quedan atrapados en la captura imaginaria y puede ser
psicosis o perversión. ¿Sí? Otra función de la fobia, además de proteger de la angustia, es que valiéndose del objeto de la fobia, que representa el significante nombre del padre, el niño puede organizar el mundo. Entonces, Juanito organizaba su mundo a partir del caballo. Afuera es donde estaba el caballo y adentro es donde estaba él a salvo con su madre. ¿Sí? Bien. Y acá tienen, creo, a ver si también les entra, creo que es 14. Sí. Bien. Otra parte del seminario 4, también de Lacan, se pregunta para qué sirve el mito. Dice Lacan que lo que Freud llama fantasía, para él son los mitos. Mito para Lacan es un relato. Juanito, por ejemplo, le contaba estas fantasías al padre, que muestra ciertas constancias sometidas a la invención subjetiva y representa el pasaje de algo individual a algo universal, de lo imaginario a lo simbólico. Que el mito sea un relato que muestra ciertas constancias sometidas a la invención subjetiva quiere decir que es un relato que habla de la sexualidad infantil. Eso es lo constante, pero sometido a la invención. Juanito se hace ciertas fantasías y otro niño hará otras. Y representa el pasaje de algo individual a algo universal, de lo imaginario, porque es una imagen que el niño se hace de eso, a lo simbólico, porque a partir de los mitos, el niño, haciendo esa puesta en escena, puede simbolizar la sexualidad, la castración, el Edipo, el nacimiento de un niño. Entonces, las fantasías imaginarias después pasan a ser simbólicas y puedes simbolizar con ellas. ¿Sí? Eso es lo que hace Juanito con todas las fantasías que leímos recién. Bien, en las fantasías de la jirafa y del instalador pasa de lo imaginario a lo simbólico y lo resuelve. Él solo, la castración, hace metáfora. El instalador representa el significante nombre del padre que le saca una cosa, lo priva en el segundo tiempo, y el tercero le pone otra, le da los títulos de virilidad, y así se cura solo de la fobia. Lacan va a explicar cómo hace. Con el mito o fantasma, para Lacan las fantasías son fantasmas, de las dos jirafas, Juanito simboliza la falta en el otro. Ya el deseo empieza a estar simbolizado. Esta fantasía representa el pasaje de lo imaginario a lo simbólico. Con la fantasía de la muñeca simboliza que hay algo que está perforado, algo que falta, en oposición a todo aquello que está agarrado. Entonces Juanito simboliza que hay una falta que deja agujero y en oposición a lo que falta y deja agujero hay algo que está agarrado y puede ser el falo. Entonces puede también resolver la castración y hace la fantasía del instalador. Este es un tercer término que media entre lo agarrado y lo perforado. Es ese que saca algo, que quita algo agarrado y en lugar del agujero pone otra cosa. Este elemento mítico que es el instalador es la verdadera solución del problema. Lo agarrado o lo que falta es el falo, es lo que el padre quita y lo que el padre da. Este instalador está en el lugar del nombre del padre. Juanito, a través de él, hace metáfora. Bien. Esto es lo importante. Y ahí ya pasamos a la psicosis que no les toma. Bien. ¿Se entiende lo de Lacan y Freud? Que le dan como otra vuelta. ¿Se cansaron de escucharme? Yo voy a quedar sin voz. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Qué onda? ¿Se sienten mejor? De última yo las leí, por lo menos se van de acá habiendo leído algo. ¿O no? Son y 20. Si querés, podemos, no sé. Dime. Con esto de la situación de la muñeca que había explicado, ¿se explica la fantasía del instalador? ¿Cuál me dijiste? ¿De la muñeca? Con la de la muñeca, él resuelve la castración, porque viste que le metía como un cuchillo por la boca y se lo sacaba por, digamos, entre medio de las piernas. Entonces él ahí resuelve la castración, porque deja, al pasar el cuchillo, dice ahí el texto, deja como un agujero y que algo falta. ¿Sí? Entonces él con la muñeca, que una muñeca, simboliza y puede resolver la castración. ¿Entiendes? Si quieren, lo que podemos hacer es que yo
tracalada de cosas, la dejo en la fotocopiadora y marco qué es lo que acabo de leer, y si quieren le pueden sacar copia y se lo llevan, ustedes quieren. Si quieren lo dejo ahí. Pero bueno, me estoy quedando sin voz, posta, empiezo ya a doler, estoy hablando de las 7 de la mañana. Espero que les sirva igual, que igual nos juntamos, pudimos leer, aunque sea juntos, juntas. Tenemos un grupito, yo hago repasos de social y de psicopato. Tenemos grupitos de WhatsApp de los dos, por ahí a veces también surgen dudas o se ponen como que no sé nada antes del parcial y pueden venir a preguntarme por ahí, o ya como estamos todos, nos va sirviendo a todos de ida y vuelta. Suelo contestar de noche, pero tengan paciencia, de última intentaré contestarles durante el día. Pero bueno, si quieren lo podemos hacer y dejo esto en fotocopiadora, total lo dejo ahí y, bueno, y pasan y buscan y lo revisan. Así que bueno, muchas gracias y gracias a todos y todas los que después lo vean grabado.